Hola, ¿qué tal chicos? En este video les voy a mostrar cómo utilizar las funciones de sumar sí, contar sí y la función de buscar en Excel. Bueno, vamos a comenzar con la función de sumar sí y bueno, la idea de esta función es que va a sumar todos los valores que nosotros demos con un criterio determinado. La sintaxis de esta función, bueno, es colocar el signo de igual, la función sumar sí y posteriormente definir el rango de celdas en donde vamos a definir el criterio y posteriormente el criterio. Vamos a verlo aplicado a una tabla que tiene diferentes productos y bueno, en ellos viene la cantidad de existencias de cada uno de ellos. Posteriormente yo quiero saber el total de piezas que hay para los productos que solo tienen el número 1, o sea que solamente tienen una pieza. Bueno, entonces dijimos que la sintaxis era colocar el signo de igual, posteriormente la función sumar sí, y si ustedes observan, bueno, pues primero me pide el rango, que se refiere al rango de celdas en donde están los criterios que yo voy a definir. Como lo voy a definir con base en los que tienen una pieza total, bueno, pues voy a seleccionar toda la columna de la cantidad y posteriormente voy a dar el punto y coma para pasar al siguiente criterio. En el siguiente criterio, bueno, pues me dice qué criterio voy a ocupar, es decir, con qué criterio voy a sumar estos valores. Bueno, yo dije que quería saber todos los que tuvieran una pieza, por lo tanto mi criterio pues va a ser 1, ya que quiero saber los que tienen una pieza. Si quisiera buscar los que tienen 5 piezas, bueno, pues pondré 5, los que tienen 2, va a depender del valor que queramos buscar. Dijimos que íbamos a poner 1 y finalmente pide un rango de suma, que es un criterio no obligatorio y que no hace falta en la fórmula. Con los dos datos que tenemos podemos realizar la búsqueda de la función sumar sí. Entonces simplemente voy a cerrar mi paréntesis y bueno, ya definí el rango en donde voy a buscar y qué criterio, que son aquellos que tienen 1. Si al yo ejecutar mi fórmula, bueno, me dice que hay 4, está sumando 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 números 1, es 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Es por eso que aquí me aparece 4. Si en lugar de 1 yo pusiera el número 5, bueno, pues me aparece 10. ¿Y por qué? Porque suma todos los que tengan 5. Por ejemplo, 5 más 5 son 10 y como solo tengo 2 con 5, bueno, pues por eso solo me aparece el número 10. Ese sería el uso de la función sumar sí. Una vez que ya tenemos la función sí, bueno, pues vamos a utilizar ahora la función contar sí. A diferencia de la función sumar sí, la función contar sí va a contar cuántas veces aparece un dato en un conjunto de celdas. La función anterior sumaba los datos que aparecían en el rango de celdas. Esta solamente va a contar cuántas veces aparecen. Es decir, por ejemplo, yo tengo ahorita una tabla que tiene diferentes productos y de cada uno de ellos tengo qué colores hay de cada uno. Yo quiero saber cuántos productos tengo en color blanco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que utilizar mi fórmula contar sí para contar todos aquellos valores dentro de las celdas que estén en color blanco. ¿Cuál es la sintaxis para la función contar sí? Bueno, al igual que todas las funciones que se utilizan dentro de Excel, tienen que llevar el signo de igual al inicio y bueno, escribir el nombre de la función. En este caso estamos hablando de la función contar sí. El primer parámetro que nos pide es el rango de celdas en donde vamos a buscar. Como vamos a buscar por el color y no por el producto, pues seleccionaría la columna del color. Si fuera por el producto, bueno, pues seleccionaría la columna A, que sería la de los productos. Doy punto y coma para pasar al siguiente criterio y me dice cuál es el criterio. El criterio se refiere a cuáles son las que yo voy a contar, las que sean blancas, las que sean azules, las que sean negras o dependiendo de los datos que queramos buscar. Yo, por ejemplo, en este ejemplo puse que serían las blancas. Como estoy hablando de un texto, siempre va entre comillas en las fórmulas de Excel. Entonces simplemente voy a escribir
blanco, que es el color que quiero buscar dentro de las celdas o del rango de celda. Y finalmente pues voy a cerrar mi fórmula. ¿Qué pasa si yo ejecuto? Me dice que hay 1. Vamos a revisar directamente en la tabla y vemos que en efecto de los diferentes productos que tengo solamente tengo un blanco. Si en lugar de blanco yo quisiera cambiarlo por el negro, bueno, pues aquí en lugar de blanco tendría que escribir la palabra negro, que es el parámetro que estoy buscando, y me dice que tengo 2. Y en efecto, si nosotros volvemos a la tabla en donde se encuentran los productos, bueno, pues tenemos que hay 2 productos en color negro. Si vemos la diferencia entre la otra función y esta, pues esta cuenta las veces que aparece el producto en una lista y la otra suma la cantidad de veces, suma los datos o los criterios. Ahora, dijimos que cuando hablamos de texto colocamos las comillas. ¿Por qué? Porque hay que identificar que es texto el que estamos definiendo. Sin embargo, si tuviéramos una tabla como la de la función anterior, en donde tenemos los productos y diferentes cantidades, y yo quiero utilizar aquí la fórmula contar sí, aquí no irían las comillas. Vamos a ver cómo se realiza. Lo primero es colocar mi signo de igual, ya lo dijimos para cualquier fórmula. Voy a colocar la función contar sí y me pide primero el rango. Como el rango lo voy a definir con las cantidades, pues voy a seleccionar toda mi columna de cantidades. Voy a colocar un punto y coma, voy a darle un espacio y me pide el criterio, que es el segundo parámetro que pide esta fórmula. Dijimos que el criterio, bueno, pues va a ser el punto en el que querramos buscar, es decir, ¿cuáles quieres buscar? Los que tengan 2, los que tengan una pieza, los que tengan 5, los que tengan 3, obviamente va a depender de lo que querramos buscar. Por ejemplo, yo arriba definí que yo quería solamente aquellos que tuvieran el total de una existencia, por lo tanto aquí solo voy a poner el número 1. Es importante destacar que si es texto va entre comillas, si son números únicamente como en esta opción, bueno, pues se coloca el número y simplemente damos enter y me dice que el total de unos hay 4. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Si quisiera cambiar el 1 por los que tengan 5 piezas, en la fórmula también tendría que modificar el 1 por el que tiene el 5 piezas y bueno, y me dice que hay 2. ¿Por qué hay 2? Bueno, pues voy a contar es 1 y 2. Esa es la diferencia entre la fórmula sumar sí y contar sí. Y bueno, y vamos con el último ejemplo, que es la fórmula buscar. La fórmula buscar nos va a permitir, como su nombre lo dice, hallar un dato dentro de un rango de celdas y poder traer un dato específico pudiendo o no ser de la misma columna. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Bueno, yo tengo una tabla de diferentes alumnos, tengo el nombre, tengo el apellido y tengo la calificación. De estos alumnos yo quiero buscar a través del nombre, que yo defina el nombre y que me traiga su calificación y su apellido. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a través de la función buscar lo vamos a realizar. La función buscar tiene la siguiente sintaxis. Primero, como en cualquier fórmula, ya lo habíamos mencionado, tenemos que colocar el signo igual. Bueno, antes de pasar a la realización de esta fórmula, es importante definir que la función buscar va a necesitar que hagamos un ordenamiento de forma ascendente en nuestra tabla. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo voy a buscar por el nombre que fue el que definí, primero tengo que ordenarlo de forma ascendente, es decir, de la A a la Z, hablando de nombres. Si fueran números, pues del 1 al 10, depende de lo que estemos buscando. Si ustedes observan, en mi columna yo no los tengo ordenados. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que seleccionar mi columna completa y posteriormente irme a la cinta de opciones principal, ir a la pestaña de inicio y posteriormente a edición. En edición hay una opción que dice ordenar y filtrar. Si yo la despliego me aparecen diferentes opciones. Le voy a decir que voy a ordenar de la A a la Z, es decir, de forma ascendente.
y me aparece un mensaje que dice que antes de ordenar, ¿qué deseo hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? Si yo amplío la selección, todas las demás columnas pues también las va a ordenar como debe de ser. Si solo continúo con esta selección, pues solamente lo hará con esta columna. Yo sí necesito, y en la mayoría de los ejemplos es hacia toda la selección para que ordene los datos como debe de ser. Entonces se queda por default ampliar la selección, le damos ordenar y si ustedes observan ya me ordenó mis datos de la A a la Z. Ahora sí, una vez que yo ya tengo mis datos ordenados, voy a empezar a utilizar mi función buscar. ¿Cuál es la sintaxis? Dijimos que era el signo igual, posteriormente colocar la función buscar y bueno, dentro de ella el primer parámetro que me pide es ¿qué valor vas a buscar? Bueno, pues va a depender de lo que yo quiera. Yo por ejemplo arriba definí que el nombre, y como el nombre lo voy a escribir en la celda F1, que es Laura, bueno, pues voy a seleccionar que quiero que busque ese nombre. Punto y coma. Ahora me dice en qué vector de comparación o en dónde quieres que yo busque el nombre de Laura. Bueno, pues entonces, ¿en dónde va a buscar el nombre de Laura? En la columna en donde se encuentran los nombres, es decir, en toda la columna de A, que es a donde tenemos todos los nombres. Vamos a dar punto y coma y posteriormente tenemos el vector de resultado. Este va a variar dependiendo de lo que quieran mostrar. Por ejemplo, yo ya que busqué el nombre, quiero que me muestre en esta celda en específica la calificación. Por lo tanto, voy a seleccionar en el vector de resultado pues toda la columna de calificaciones para que me traiga la columna correspondiente o la celda correspondiente. Como la columna de calificaciones es la C, por eso selecciono toda la columna C. Simplemente cierro mi paréntesis y ejecuto mi fórmula. Si ustedes observan, para Laura me trae la calificación 75 y si revisamos dentro de la tabla inicial, pues vemos que Laura en efecto tiene la calificación 75. ¿Qué pasa si ahora en lugar de la calificación quiero traer el apellido? Bueno, pues vuelvo a crear mi fórmula. El valor buscado lo quiero traer de todas maneras con el nombre. Coloco mi punto y coma. ¿En qué vector? Bueno, si voy a traer el nombre, pues debe de ser la columna de nombres, ¿sale? Entonces voy a seleccionar la columna de nombres, toda, punto y coma, y me dice qué tabla o qué rango de celdas ahora quieres que te traiga, cuál va a ser tu vector de resultados. Arriba trajimos el C porque era la calificación. En este caso quiero traer el apellido. Si nos vamos al apellido, es toda la columna B. Es por eso que en el vector de resultado yo voy a seleccionar toda la columna B porque quiero que me traiga el apellido. Y simplemente cierro mi paréntesis y si observamos ya me trajo el apellido que dice López. Por ejemplo, ya tengo en la tabla inicial que Laura es López y que tiene la calificación 75, tal y como lo realiza la fórmula. Si yo aquí cambiara el nombre de Laura por el de Daniel, debería de traerme los datos de Daniel. Y vemos, y en efecto, por ejemplo, me trae el nombre de Daniel, la calificación que es el 68 y el apellido que es Olvera. ¿Por qué lo hace automáticamente? Bueno, porque dentro de cada fórmula yo definí que fuera la celda F1. Entonces, el valor que yo le ponga dentro de la fórmula, pues es el que me va a traer. Por eso si los voy cambiando, va cambiando de datos. Si pongo, por ejemplo, Sofía, queda el 54, que es su calificación, y vemos que concuerda con esta de aquí, y que su apellido es 54. Esas serían las tres fórmulas, chicos. Espero que queden más claras y que puedan realizar sus ejercicios de forma correcta. Saludos y que tengan bonito día.